Gracias. Y por los que gusten anotar, mis amados hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema al cual le puse por título Ser santos porque yo soy santo. Por los que gusten apuntar, ese es el título del tema del día de hoy. Sed santos porque yo soy santo. El objetivo principal de este tema es que cada uno de nosotros podamos reconocer que por nuestras propias fuerzas es imposible que nosotros podamos ser santos. Esencialmente necesitamos la ayuda de Dios nuestro Padre. Y tengan en cuenta, mis amados hermanos, que Dios no pasa por alto ni un pecado, por muy pequeño que sea. Tomemos en cuenta que nosotros mismos vamos a recibir lo que estamos sembrando, vamos a recibir lo que estamos buscando. Y para poder empezar, mis amados hermanos, les ruego que por favor me acompañen en sus Biblias en Primera de Pedro 1, 15 al 16. Busquemos en sus Biblias Primera de Pedro 1, 15 al 16. Cuando lo tengamos, les ruego por favor se pongan de pie. Bien, leemos, dice: como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Oremos. Bendito Padre, en esta mañana, mi Dios, gracias le damos por esta oportunidad que usted nos permite de estar aquí, mi Dios. Usted es bueno, mi Dios amado, y gracias por la vida de cada uno de mis amados hermanos que están aquí. ¿Qué es lo que hoy nos quiere enseñar, mi Señor? ¿Qué es lo que hoy quiere mostrarnos, Padre? Le ruego que hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Prestemos atención a este texto. Yo se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues escrito está: sean santos porque yo soy santo. Veamos esta última parte, dice: sean santos porque yo soy santo. La pregunta es aquí, ¿Dios te está preguntando si quieres ser santos? Dios te está preguntando: oye hijo, ¿te gustaría ser santo? ¿Te place o te gustaría ser santo? ¿Verdad que no? Aquí dice: sean santos. De hecho, este es un mandato. Dios te está ordenando que seas santo. ¿Por qué? Porque tu Padre es santo, porque Dios mismo es santo. Por eso Él mismo lo dice. Ponemos un pequeño ejemplo. Nuestros hijos van a ser como nosotros. Vamos a algún lado y tus hijos van a ser el reflejo de ti mismo. Lo mismo sucede aquí. Dios nos pide que seamos santos porque Él es santo. Dios quiere que nosotros seamos el reflejo de Él, por eso mismo lo dice. Y recalcando lo que ya les había mencionado, Dios no te está preguntando si quieres ser santo. Dios te está ordenando que lo seas. ¿Por qué? Porque eres un hijo, eres una hija de Dios. Y por consecuencia tú tienes que ser ejemplo para los que te rodean, incluso para tu misma familia. Y bueno, para los que están apuntando, el primer punto del día de hoy es: Dios mismo es santo. De este modo, Dios ha llamado a toda la congregación, es más, ha llamado a todos los creyentes, no hay excepción alguna para este llamado. Este llamado es para todos, no solamente es para nuestros pastores, para los misioneros o para los de escuela dominical, no, es para todos los creyentes. De cierto modo, todos creemos en Dios. Entonces no importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa si eres una persona muy influyente, muy famosa, o no importa si eres una persona totalmente desconocida. No importa si eres una persona con mucha influencia y poder.
porque todos hemos sido llamados a ser santos. Como ya lo habíamos mencionado hace un momento, este llamado se basa por el hecho de que nuestro Dios es santo. Y precisamente por eso Él nos los pide. Muchas de las veces, muchos cristianos en todo el mundo, no solamente aquí, solemos involucrarnos en algo que se llama santidad cultural. Y podrías decirme, ¿qué significa eso de una santidad cultural? Bueno, la santidad cultural es cuando tú como hermana o como hermano te adaptas al carácter o a los comportamientos de las personas o de los creyentes que te están rodeando. Por ejemplo, si estamos en un grupo de hermanos irresponsables, que hacen todo a lo último, que se la pasan criticando el trabajo de los demás, que todo el tiempo se la pasan siendo negativos, vaya, que nada les gusta, ten por seguro que tú vas a seguir ese mismo patrón, vas a crecer con esa mentalidad. ¿Por qué? Porque todos lo hacen y para ti eso también pues va a estar bien. Si nos vamos por el otro lado, por otro ejemplo, si estamos en un grupo de personas o un grupo de hermanos en el que tú ves que ellos buscan continuamente buscar la palabra de Dios, en donde buscan cómo ayudar a los demás, en donde buscan cómo buscar soluciones en lugar de poner pretexto a todo, en donde se están preparando, en donde se están discipulando, en donde se están preocupando por hacer crecer el ministerio, donde se están preocupando por ir a buscar almas. Ten por seguro que tú te vas a adaptar a esa manera de pensar, a esa manera de vivir, y vas a creer que lo que estás haciendo está bien. ¿Por qué? Porque todos los demás lo hacen. Y ahora, regresando al punto principal, Dios no te ha llamado a ti para que tú seas como una congregación cultural. Él te ha llamado para que tú seas como Él. Porque, volvemos a mencionar, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que nosotros seamos ¿qué? ¿Por qué? Porque Él es santo. Vamos a nuestro siguiente punto, que es el número 2, y es ¿qué es la santidad? La vez pasada nuestra hermana Erika ya nos había comentado qué era la santidad, pero hoy vamos a volver a retomarlo. La santidad no consiste en otra cosa que parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesús. La palabra santidad describe tanto la majestad de Dios como la pureza y perfección de nuestro Señor Jesús. Este es uno de los atributos perfectos de nuestro Señor. La santidad constituye la pureza natural de nuestro Señor. Su santidad es tan necesaria como su existencia, porque Dios no puede evitar hacer lo recto, saber qué es lo correcto, porque volvemos a lo mismo, porque Dios es santo. Es la esencia natural de nuestro Señor. Nosotros mismos no siempre sabemos lo que es justo y lo que es bueno. De hecho, en ocasiones nos resulta difícil y penoso resolver situaciones en las que tengamos que saber qué es lo correcto y qué es lo justo. Esto nos sucede a todos, porque somos muy dados a ser sabios en nuestra propia opinión. Nosotros decimos lo que creemos que a lo mejor está bien. Créeme que Dios jamás se va a encontrar en esa situación. Su conocimiento perfecto lo excluye totalmente de esta incertidumbre sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Pero créanme que a veces cuando nosotros mismos sabemos lo que tenemos que hacer, nos cuesta mucho hacerlo. ¿A alguien le ha pasado? ¿Verdad que sí? Yo creo que a todos. De hecho, las buenas acciones, mis hermanos, van a requerir sacrificios. Van a requerir sacrificios, incluso muchas veces golpes a nuestro orgullo.
Por ejemplo, cuando tú sabes que tienes que confesar un pecado, cuando tú sabes que hiciste algo que no está bien y tienes que confesarlo y te lo quedas, te lo guardas, cuando sabes que tú dañaste a alguien y tienes que ir a pedirle perdón, pero porque tu orgullo es más fuerte, dices, no, que él o ella me lo venga a pedir, ¿yo por qué voy a ir? Por eso les mencionaba que es un golpe fuerte nuestro orgullo. Cuando sabes que tienes que cambiar de actitud, sabes que tu actitud influye muchísimo en todas las áreas de tu vida. Ahora que tú, hermano, estás conociendo, estás estudiando de la palabra de Dios, Dios te dice qué actitudes tienes que tener y aún así no las cambias, créeme que el tomar la decisión de cambiarlas va a ser un golpe muy fuerte para tu orgullo. La santidad significa que Dios está perfectamente libre y apartado de todo mal. Si lo aplicamos para nosotros, es estar libre y apartado de todo mal. Les pido me acompañen, por favor, en sus Biblias, en 1 de Juan 1:5. Dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo que Dios es completamente libre de todo mal. Aquí la palabra de Dios nos está corroborando lo que ya hemos mencionado, lo que estamos mencionando en este momento. Dios está completamente libre de todo mal. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Continuemos con nuestro punto número 3. La santidad absoluta de Dios debe servirnos de gran consuelo y seguridad. Sí, Dios es perfectamente santo y podemos confiar totalmente en que todas las acciones que Él haga para con nosotros siempre van a ser perfectas y justas. En ocasiones, muchas veces, nosotros nos sentimos tentados a cuestionar las acciones de Dios y a quejarnos continuamente de por qué Dios nos trata injustamente. ¿Te ha pasado? Y más suele pasar cuando estamos en situaciones verdaderamente difíciles. Somos dados a quejarnos y a decirle, Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? Y déjame decirte que cuando por nuestra mente llega a pasar esa idea de que es que, ¿por qué Dios eres injusto conmigo? ¿Por qué a mí me haces pasar por esto? ¿Por qué aquel que hace todas las cosas mal? ¿Por qué él no? ¿Por qué yo sí? ¿Por qué que yo me estoy esforzando? ¿Por qué es que me haces esto a mí? Y déjame decirte que esta es una mentira total del diablo, la misma que utilizó con Eva. En Génesis 3, 4 al 5, si me acompañan, en el libro de Génesis, capítulo 3, 4 y 5, nos dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Esencialmente lo que Satanás le dijo aquí a Eva fue que Dios te está tratando injustamente. Date cuenta, Eva, Dios te está tratando injustamente. Dios es el único que quiere saber toda la verdad, no quiere compartirlo contigo. Y muchas veces suele pasar esas ideas por nuestra cabeza. Pero es imposible, créeme, es imposible que Dios alguna vez obre injustamente contigo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Todas sus acciones son santas y créeme que Él no va a hacer nada injusto contigo. Que nos cuesta entenderlo, que nos cueste entender el porqué de las decisiones que Él tome es diferente. Pero todas las acciones y decisiones que Él tome con tu vida, créeme que va a ser únicamente para hacerte crecer y para bendecirte.
Tenemos que aceptar por fe que Dios es santo, aun cuando las circunstancias más difíciles nos digan todo lo contrario. Cuando las cosas regularmente van muy mal y vamos con el Señor y le decimos todo lo que sentimos y comúnmente nos quejamos y le decimos a Dios todo lo que no nos gusta y nos quejamos de todo y por todo con Dios y le preguntamos 1000 veces ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con esto estamos afirmando que Dios es injusto. Estamos negando totalmente su santidad. Aun cuando te vaya muy mal, aun cuando la enfermedad esté pasando por tu vida, aun cuando la crisis económica está terriblemente en tu casa, aun cuando tengas un montón de problemas con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, créeme que Dios no es injusto. Él sabe por qué hace las cosas. A lo mejor quiere levantarte y prepararte para algo mayor. Cuando estés pasando por una situación similar, dale gracias. Y no te estés quejando con Él porque estás afirmando que Dios no es santo, que Dios es injusto. La santidad de nuestro Señor no admite la más mínima falla o defecto en nuestro carácter personal. ¿Quién de aquí tiene un temperamento medio feo? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos nos conocemos a nosotros mismos y sabemos cómo somos. Que tal vez aquí en la iglesia no lo desarrollemos porque no nos sacan de nuestras casillas totalmente, pero tú sabes cómo eres. Nosotros, como hijos de Dios, nosotros que somos justificados por Cristo, haríamos bien nosotros en dar gracias a nuestro Señor Jesús porque somos justificados por nuestro Señor Jesús. Y gracias a nuestro Señor Jesús es que podemos ser santos ante los ojos de nuestro Señor Dios. Porque siendo sinceros, la verdad, cada uno de nosotros conocemos nuestros defectos, nuestros errores, nuestro temperamento, nuestro carácter. Y sabemos que estamos fallando en eso, aún sabiendo que ya conocemos del Evangelio. El escritor de la epístola de los Hebreos, en capítulo 12, versículo 14, dice: procuren llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Escuchen esto: sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Debido a que nuestro Señor es santo, Él nunca, jamás podrá tentarnos a hacer algo en contra de su voluntad. Dios jamás te va a tentar a pecar. Les pido me acompañen en sus Biblias en Santiago 1:13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta Él a nadie. Amén. Con mucha frecuencia decimos que Dios odia al pecado, y eso es verdad. Pero ¿qué creen? Dios ama al pecador. ¿Y cuántos de aquí somos pecadores? Pues todos. ¿Te imaginas? Dios odia al pecado, no lo quiere, no lo tolera ni lo soporta, pero Dios ama al pecador, Dios nos ama a nosotros. Esta bendita verdad es preciosa, porque Dios nos ama a nosotros.
Y precisamente por eso Él nos pide que seamos como Él, que seamos el reflejo de Él. Nosotros probablemente podemos tomar a la ligera los pecados, o tal vez podemos decir que cuando pecamos y ya no pasa nada, vamos y le pedimos a Dios perdón. Bueno, ten cuidado con eso. Podemos incluso llegar a acostumbrarnos tanto a los pecados que comúnmente solemos hacer y caemos en un estado en el que pensamos que está bien. Pero créeme, Dios jamás va a dejar de aborrecer esos pecados que continuamente hacemos. No caigamos en ese juego de que, bueno, ya cometí esto, voy y le pido a Dios perdón y ya no pasa nada. O sea, si tú vas con Dios y le pides perdón y le pides que Él te ayude a cambiar eso que tú sabes que no debes hacerlo, entonces trata de no hacerlo. Porque recuerda que tenemos que ser el ejemplo. Tenemos que ser el ejemplo para los demás, tenemos que ser ejemplo en nuestra casa, tenemos que ser como Cristo, tenemos que ser como nuestro Dios, tenemos que ser como Él, tenemos que ser santos, porque Él no nos está preguntando si quieres ser santo, te está ordenando a que tú seas santo. El punto número 4 dice, ¿cómo podemos llegar a la santidad que Dios nos pide? Bueno, primero tenemos que cultivar en nuestro corazón ese mismo sentir. Tenemos que cultivar en nosotros el aborrecer el pecado. Tenemos que cultivar en nosotros mismos la actitud, una actitud como la de José. Les voy a hablar un poco de José. Cuando José fue tentado, él dijo, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría en contra de mi Dios? Cuando nosotros pasemos por una situación similar, hagamos lo mismo que José. Hagámonos esta pregunta a nosotros: ¿cómo pues haría yo esto? ¿Cómo pues me atrevería yo a pecar en contra de mi Dios si Él ya me dijo que eso no? Dios aborrece el pecado donde quiera que se encuentre. Dios juzga las obras de cada persona. Va a llegar un momento en el que tú y yo nos vamos a presentar delante del Señor y ten por seguro que te va a juzgar por todo lo que hicimos, por todo lo que hiciste. Además de los ejemplos, además de algunos ejemplos bíblicos que voy a mencionarles, de que Dios juzga los pecados de los santos con más severidad en el mundo que todos los demás en el mundo. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, entonces ten por seguro que Dios te va a juzgar con más severidad a ti y a mí que a aquellos que no conocen el Evangelio. Por ejemplo, David fue un varón conforme al corazón de Dios. Esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Y dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, y hará todo lo que yo quiero. ¿Se imaginan? Aquí el Señor mismo está diciendo que David es un varón conforme al corazón de Dios, y nosotros podemos conocer la historia de David. Y no obstante a eso, después de que Dios le dijo esas hermosas palabras, David pecó contra Urías. Sí, el rey David cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé, quien entonces quedó embarazada. Al enterarse de esto Betsabé, David trató de ocultar su pecado. Finalmente lo que hizo fue mandar a Urías porque Urías es el esposo de Betsabé. Entonces el rey David dispuso a que Urías
muriera, y de una manera en una batalla. El rey David dispuso a que Urías fuera muerto, que fuera muerto en una batalla. ¿Te imaginas un hombre, el rey David, el que escribió, el que hizo grandes cosas, el que ganó miles de batallas, un varón conforme al corazón de Dios, y que Dios lo dijo, y que después David se le haya ocurrido cometer adulterio con la mujer de Urías, y luego la dejó embarazada, y luego mandó a matar a Urías? Si nosotros como espectadores decimos, híjoles, David se pasa, ¿cómo se atreve? Todavía de que Dios anda diciendo que él es un varón conforme al corazón de Dios y todavía sale con estas cosas. Ahora, su acción por supuesto que trajo consecuencias. En 2 de Samuel 12:10 le fue dicho a David: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Jamás se va a apartar de tu casa la espada. Por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Aquí están las consecuencias. Como bien se los mencioné hace un momento, Dios va a juzgar severamente, más fuerte, a los hijos de Dios. Así que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, incluso con lo que pensamos. Otro ejemplo fue Moisés. Moisés, solo por un acto de incredulidad, escuche bien, solo por un acto de incredulidad. ¿Cuántos aquí, cuando estamos pasándola muy mal, a veces pasamos por eso de que nos volvemos tan negativos, ¿verdad? Y a veces no creemos que Dios nos va a sacar de esa situación tan difícil. Algo así sucedió con Moisés. Solo un acto de incredulidad, solo por eso fue excluido de la tierra de Canaán. A pesar de que él, híjoles, a pesar de sus muchísimos años de servicio fiel, no vayan a pensar que un día sí, un día no, su servicio era fiel durante muchísimos años, y solo por un acto de incredulidad, Dios le dijo: ya, eres excluido de la tierra de Canaán. Otro ejemplo es de Jonás, por su desobediencia. Jonás, por su desobediencia, fue arrojado a una terrible prisión. ¿Alguien se acuerda dónde fue arrojado? Sí, en el vientre de un pez gigante, donde estuvo ¿cuántos días? 3 días y 3 noches, a fin de que él aprendiera a no huir del mandato divino. Debido al carácter engañoso de nuestro corazón, muchas veces jugamos con la tentación, abrigando la idea de que si pecamos no pasa nada, solamente pido perdón y ya. Este modo de pensar resulta bastante peligroso. Debemos tener presente que Dios jamás va a pasar por alto ningún pecado nuestro. Con Dios no se juega. No vayas a pensar que ahorita es como ya pecaste y no viste consecuencia, de un momento a otro no va a pasar nada. Ten por seguro que va a pasar. Y las consecuencias, créeme, que van a ser muy fuertes. Por eso les decía que nosotros somos quienes vamos a cosechar lo que sembramos. Y al ratito te vas a preguntar: ay Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ok, haz memoria. Haz memoria de lo que sembraste y entonces sabrás por qué estás cosechando lo que está pasando ahora. ¿Estamos aquí todavía?
En Primera de Pedro 1:17, permítanme leérselos en la Nueva Traducción Viviente, dice: recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensarán según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estancia aquí como residentes temporales. ¿Han escuchado? Se los vuelvo a leer. Recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estancia aquí, como residentes temporales. Somos residentes temporales. Yo no sé cuándo ni a qué horas vamos a partir de este mundo. Y Dios nos pide que procuremos ser como Él, que tratemos de ser como Él, que seamos como Él. La santidad de Dios constituye un nivel sumamente elevado, un nivel de perfección que totalmente elevado, el cual Él nos pide. Pero si bien es cierto, Dios nos acepta únicamente con el mérito de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos exige que cambiemos esas actitudes. Dios nos exige que cambiemos ese carácter. Dios nos exige que tomemos decisiones y pongamos en acción esas decisiones. Dice el Señor que nosotros seamos santos porque Él mismo es santo. Si queremos crecer en santidad, tenemos que tomar este tema con total seriedad. Tenemos que aprender a tomar sabias decisiones que van a marcar nuestra existencia. Como conclusión, hermanos, nuestro tiempo en la tierra es muy corto. Estamos aquí por un tiempo muy corto. Yo no sé cuándo ni cómo nos vamos a ir. Pero va a llegar el momento en el que tú y yo nos vamos a presentar delante de papá. Tratemos de ser santos, tratemos de ser como nuestro Padre, sigamos el ejemplo de Él. No hagamos lo que los demás hacen, hagamos lo que Él nos dice. ¿Y cómo vas a saber eso? Bueno, a través de la lectura, a través de que tú hojees tu Biblia, a través de que tú ores. No hagas lo que hacen los demás. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Reconozcamos que necesitamos ayuda. Tú necesitas ayuda. Yo necesito ayuda. ¿A quién vamos a recurrir para esa ayuda? A Dios. Pidamos al Señor ayuda para poder ser como Él, pues en nuestras fuerzas definitivamente no vamos a poder. Necesitamos estar tomados de la mano del Señor, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios para que podamos ser como Dios, para que podamos ser el ejemplo de Él. Papá quiere ayudarte, de verdad, papá quiere bendecirte. Yo no sé qué situación estés pasando, de verdad yo no lo sé, pero papá sí lo sabe y no hace falta que se lo digas porque Él ya lo sabe. Pero Él quiere que tú tengas esa iniciativa de doblar rodillas y decirle lo que te está pasando, lo que tienes, lo que sientes. Yo te pido que te pongas de pie. Yo te pido que tomes un tiempo para meditar y pensar en lo que tú sabes que está mal y que tienes que cambiar. Dios te pide que seas como Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te pide que seas como Él? Porque por ti, hermana, por ti, hermano, van a venir más personas a los pies de Cristo.
porque tu esencia va a llamar a los demás a buscar al Señor. Ahí me platicaba una hermana y un hermano, cuando vamos a un lado, me dicen que yo tengo algo diferente, que yo tengo algo especial, pero no saben qué es. Y eso especial y eso esencial es el Espíritu Santo de Dios. Hermano, donde tú quieras que tú vayas, tú eres el reflejo de Cristo. Tu estancia en este lugar, en esta tierra, es muy corto. Tienes que tomar sabias decisiones y poner en primer lugar a Dios. Y ser ejemplo en esta tierra, ser ejemplo con los que te rodean. Yo te pido que cierres los ojos. Yo te pido que cierres los ojos y que le pidamos al Señor que nos ayude a tomar sabias decisiones, decisiones de acuerdo a su voluntad. Cierra tus ojos, mi amado hermano, cierra tus ojos y oremos. Señor, ayúdanos a tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Padre, sabemos que usted odia el pecado, pero nos ama a nosotros. Mi Dios, hoy quiero que usted moldee mi vida, que cambie mi actitud, mis pensamientos, que sea usted obrando en mi vida y en mi corazón. Yo quiero ser como usted, Padre. Yo quiero parecerme cada día más a ti. Mi Señor Jesús, usted dio todo por nosotros, usted dio todo por mí. Y yo le pido que hoy me ayude a mí también a tomar decisiones que edifiquen mi vida, decisiones que edifiquen mi casa. Mi Dios, hoy quiero reafirmar mi salvación. Hoy quiero reafirmar, Padre, mi salvación en ti. Repite conmigo, hermana y hermano. Señor Jesús, te doy gracias por permitirme estar aquí. Hoy te pido, Padre amado, que perdones mis pecados. Yo sé que estoy mal, que soy un pecador, pero aún así me amas. Hoy quiero reafirmar mi salvación. Hoy te recibo en mi corazón. Te pido que moldees mi vida, que me ayudes a ser como tú. Me pongo en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.